del sistema endocrino. Básicamente, las hormonas van a regular la actividad de diferentes estructuras, como sería músculo liso, músculo cardíaco, otras glándulas a su vez, y en este proceso van a contribuir a la regulación metabólica, crecimiento y desarrollo, y otros procesos que llevan ritmo, que pueden ser diarios o a más largo plazo, como por ejemplo el ciclo menstrual en las mujeres, que puede ser de 28 días. Recordar que también la homeostasis se va a realizar de manera rápida mediante el sistema nervioso, pero a largo plazo se va a garantizar mediante el sistema endocrino. Básicamente, las glándulas pueden ser clasificadas en glándulas exocrinas, que van a ser sudoríparas, sebáceas, mucosas y digestivas. Este tipo de glándulas, que no son propiamente las del sistema endocrino, van a liberar una sustancia a una cavidad o superficie. Sin embargo, las glándulas que se consideran endocrinas propiamente van a liberar el contenido que producen al líquido intersticial. Y entonces, del líquido intersticial también pueden pasar al torrente sanguíneo, y es así que actúan a distancia. Que existen diferentes glándulas, por ejemplo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, la pineal, y también hay tejidos que pueden producir hormonas, que puede ser incluso el corazón, los riñones, el timo, el estómago, el tejido adiposo. Las hormonas además van a actuar a distancia mediante un receptor, y entonces así es que van a garantizar su acción. Químicamente, además, las hormonas pueden, digamos, clasificarse como liposolubles, que pueden ser relacionadas con los esteroides, las tiroideas y el óxido nítrico, o también pueden ser hormonas hidrosolubles, por ejemplo, las que son de tipo aminoacídico, peptídico y proteica, también las glucoproteicas, y las de tipo eicosanoides. Las hidrosolubles van a circular de manera libre, pero las liposolubles tienen que ser transportadas por diferentes proteínas, que pudiera ser, por ejemplo, la albúmina. Así, uno a uno, deberían de ir revisando la naturaleza química de cada hormona. Por ejemplo, las hormonas esteroideas liposolubles y las tiroideas van a afectar la función celular, pero específicamente ellas van a afectar la expresión de diferentes genes, y así van a lograr una respuesta en, digamos, en la célula diana, mientras que las hidrosolubles activan receptores, pero en la membrana citoplasmática. Vamos a comenzar primero por la glándula hipófisis. Recordar que la hipófisis está ubicada en la silla turca. Básicamente, la hipófisis va a tener, digamos, decimos hipófisis en general como glándula, pero ahí nos estamos refiriendo a dos estructuras que tienen origen embriológico diferente. Por ejemplo, la neurohipófisis tiene un origen embriológico desde el sistema nervioso central, mientras que la adenohipófisis tiene un origen epitelial y se originó en la base de la boca y subió hasta unirse con la zona de la neurohipófisis. En este caso, la hipófisis en general, si se fijan, está ubicada en la silla turca, en el hueso esfenoide. Entonces, por eso es que muchas veces van a ver que le dicen la reina de las glándulas, porque no solo porque está ubicada en la silla turca, sino también, como van a ver, porque regulan a otras glándulas del organismo. La hipófisis, a su vez, si se fijan,
tiene una relación anatómica muy directa con el hipotálamo. O sea, ya el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central y en el hipotálamo se van a liberar a su vez hormonas que van a actuar en la hipófisis para estimular la liberación a su vez de otras hormonas. Comencemos entonces por la adenohipófisis. En la adenohipófisis vamos a ver diferentes hormonas que se secretan. O sea, si bien decimos adenohipófisis, ahí hay diferentes tipos de células. Las somatotropas, tirotropas, gonadotropas, e indistintamente, cada una va a secretar un producto hormonal. La primera sería, por ejemplo, la hormona de crecimiento o somatotropina. Esta hormona la libera la hipófisis, específicamente la adenohipófisis o hipófisis anterior, en respuesta a que el hipotálamo libera, en este caso, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, es que se libera la hormona de crecimiento por la adenohipófisis. Otra hormona sería la hormona tiroestimulante o tirotropina. En este caso, se estimula por la liberación de TRH por el hipotálamo. Existen otras dos hormonas que tienen relación con el desarrollo sexual. Ahí estaría la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Otra hormona que se libera acá es la prolactina. Y también estaría la hormona adenocorticotropa o corticotropina y la hormona melanocitoestimulante. Esas son las 7 hormonas que se van a liberar en la adenohipófisis. Acá en esta otra tabla van a ver las funciones que van a tener. La hormona de crecimiento, el nombre está muy claro, o sea, lo que va a producir es el crecimiento y la síntesis de proteína, la reparación tisular. La hormona tiroestimulante va a actuar sobre la glándula tiroides y la va a estimular. La hormona folículo estimulante en las mujeres lo que desarrolla es a los ovocitos e induce la formación de los estrógenos en los ovarios, mientras que en los hombres, en el testículo lo que produce es la espermatogénesis. La hormona luteinizante, la función que tiene en las mujeres es la secreción de estrógenos, progesterona, la ovulación y forma el cuerpo lúteo, mientras que en los hombres estimula la producción de testosterona. En su caso, la prolactina lo que promueve es la secreción de leche por las glándulas mamarias. La adenocorticotrópica o corticotrofina lo que produce es los glucocorticoides por la glándula suprarrenal. Y la hormona melanocitoestimulante que básicamente se supone que estimule los melanocitos de la piel y produzca oscurecimiento de la misma. Eso es lo que es la hipófisis anterior o adenohipófisis, que son 7 hormonas. Entonces, en la hipófisis posterior o neurohipófisis encontraríamos solamente 2 hormonas, que sería la oxitocina, que la oxitocina básicamente se produce sobre todo cuando el útero se distiende durante el parto o cuando hay succión del recién nacido sobre los pezones. En este caso, la función que tiene es favorecer las contracciones uterinas en el parto, pero también promueve la contracción de las células mioepiteliales que están en la glándula mamaria y produce la eyección láctea. O sea que este relaciona con la eyección láctea y las contracciones uterinas. Y la otra hormona que se libera por la neurohipófisis o hipófisis posterior sería la hormona antidiurética ADH o vasopresina. En este caso, la ADH es, como dice su nombre, antidiurética y lo que hace es disminuir el volumen de la orina. O sea que promueve la resorción de agua en el organismo a nivel renal.
Vamos a ir bien, una vez que vimos las funciones, tanto de las glándulas, perdón, de la neuro y la adenohipófisis, cuáles hormonas y cuáles son sus funciones, vamos a ver algunas enfermedades que se relacionan con esta. Primeramente, vamos a ver el enanismo y el gigantismo con la acromegalia. En este caso, la hormona que está afectada es la hormona de crecimiento. Al afectarse la hormona de crecimiento, por defecto, o sea que está disminuida, se produce un enanismo hipofisiario. O sea, la persona no va a alcanzar la talla que genéticamente le correspondía. Y esas personas desde la infancia deben de administrarle hormona de crecimiento para que logren crecer, porque la adenohipófisis no la está produciendo. Es el caso, por ejemplo, del futbolista Lionel Messi, que el Barça le pagaba el tratamiento hormonal para que aumentara la talla porque tenía problemas con la hormona de crecimiento. También no solo puede estar disminuida, sino que hay casos donde está aumentada. En este caso, aquí hay que diferenciar dos cosas. Si la persona, por ejemplo, estos son personas gemelas, ellos dos. Entonces, si los cartílagos de crecimiento no se han cerrado, digamos, en una fecha entre los antes de los 18 o 20 años y la persona está en una etapa de crecimiento antes de esa fecha, hay un aumento de la hormona de crecimiento, la persona termina con gigantismo, que es uno de estos gemelos que vemos acá. Pero si ya el aumento en la producción de hormona de crecimiento se da una vez que cerró el cartílago de crecimiento en los huesos largos, o sea, la metáfisis del hueso ya selló, o sea, la persona no puede aumentar talla. Lo que se da es una enfermedad que se llama acromegalia, que en la acromegalia digamos, los tejidos blandos crecen en respuesta a la hormona de crecimiento y también algunos huesos, como por ejemplo los huesos de la mandíbula, se pueden engrosar, algunos huesos de las manos y pies, y los rasgos de esas personas tienden a ser un poco grotescos en respuesta a ese crecimiento. También la lengua crece, que sería el caso de la imagen que vemos acá arriba. Hay personas que la enfermedad, por ejemplo, les comienza a los 16 años o los 15 años y tienen un periodo de gigantismo de 3 años y luego les sigue un periodo que es como de acromegalia porque ya terminó el crecimiento. Pero esos casos son muy raros, casi siempre ocurre o antes o después del cierre de los cartílagos y genera una u otra enfermedad. La otra enfermedad que les quería mencionar sería el caso de la diabetes insípida. La diabetes insípida es una enfermedad en la cual hay un defecto en la ADH, o sea, la hormona antidiurética está disminuida y por tanto la persona no puede o le es más difícil reabsorber el agua en el riñón. Entonces la persona orina mucho, eso se llama poliuria y la orina es muy diluida. Esos casos se llama diabetes insípida. ¿Y por qué se llama diabetes insípida? Porque van a ver más adelante que los diabéticos orinan también mucho, pero la razón es por el azúcar que tienen en la orina. Entonces, en este caso, como no se relaciona con el azúcar, sino con la hormona, la diabetes se llamó diabetes, aunque propiamente fue un nombre que se le dio en su momento, pero se le puso insípida porque la orina no sabía azúcar, o sea, no tenía azúcar. Entonces, vamos a pasar ahora a ver una a una las glándulas. El resto de las glándulas. Vamos a ver junto tiroides y paratiroides. En este caso, recordar la anatomía de la tiroides, que la tiroides está ubicada en la región anterior del cuello, por debajo y lateral al cartílago del mismo nombre, o sea, el cartílago tiroides, y va a tener dos lóbulos laterales y una zona que se llama el istmo,
que conecta los lóbulos laterales. Va a tener además 3 caras, 2 polos, y es entonces esta glándula que vemos acá. Habitualmente, la tiroides no es visible ni palpable, o sea que se confunde con los mismos tejidos del cuello. Si la persona tiene un aumento de la glándula que se llama bocio, sí se va a ver o se va a palpar. O también si la persona tiene un nódulo en la glándula o un cáncer, sí sería visible o palpable. También se describe acá este lóbulo que está en la región central o media y que se dirige hacia cefálico o hacia arriba, que se llamaría el lóbulo piramidal de la glándula tiroides. ¿Listo? En este caso, aparte de la anatomía, es importante que conozcan que la tiroides va a tener 2 células fundamentales. Acá hay que diferenciar estas células que están ubicadas aquí, que serían las células foliculares. Las células foliculares van a ser las que van a producir las hormonas tiroideas, que serían la triiodotironina y la tiroxina. Y la vierten acá a esta zona que se llama el coloide. Aquí en esta zona es donde está la hormona tiroidea. ¿Listo? Y también un segundo grupo de células que no están en contacto con el coloide, que serían estas células, que también se describen como células parafoliculares. O sea, las foliculares y las parafoliculares o células C. Entonces, hay que diferenciarlas porque unas producen las hormonas tiroideas y otras van a producir la calcitonina. O sea, las células C lo que producen son las calcitoninas que tienen otra función hormonal. Entonces, en la síntesis de las hormonas tiroideas lleva a un proceso de síntesis que es progresivo, pero que básicamente lo que van a utilizar es el yodo o yoduro, iones yoduro. Y entonces en esa síntesis tienen que primero atrapar el yodo, se sintetiza la tiroglobulina, luego ese yoduro se oxida, se va a ayudar la tirosina y se va a producir entonces de esa tirosina, o sea, la unión de T1 con T2 y se van a formar entonces la T3 o la triiodotironina y luego o se pueden unir dos T2 para formar la T4. ¿Listo? Entonces eso después del coloide ocurre un proceso de pinocitosis y se va a secretar y va a ser transportada a la sangre. Esto después con más detenimiento lo pueden leer porque sobre todo a los estudiantes de bacteriología se les pregunta. La regulación de la tiroides, o sea, del funcionamiento de la glándula. Básicamente, la glándula va a producir la principal hormona que digamos, funcional de la T3 y T4 es la T3, la triiodotironina, que es la que produce la glándula, que la vemos aquí abajo. Ahora, la glándula va a producir la T3 porque la hipófisis, específicamente la adenohipófisis, liberó la tirotropina, que sería la hormona estimulante de tiroides o TSH. Y a su vez, la hipófisis liberó la TSH porque el hipotálamo liberó la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Por lo tanto, acá está, esto se refiere al eje hipotálamo, hipófisis, tiroide. Una vez que ocurre esto, o sea, se libera la TRH por el hipotálamo, reacciona la adenohipófisis produciendo TSH y en respuesta a esa TSH la tiroide produce T3, se va a producir una inhibición o un feedback negativo porque ya se produjo la hormona y entonces disminuye un poco la liberación de TRH o TSH. Por el contrario, si ya está disminuida la T3, se activa de nuevo el eje y se aumenta la producción. En este caso,
las hormonas tiroideas tienen una función vital en lo que es metabolismo y desarrollo del sistema nervioso central. Además de que también se considera una hormona de crecimiento y desarrollo. ¿Listo? En este caso va a producir crecimiento porque genera síntesis de proteínas, desarrollo del sistema nervioso central y a nivel cardiovascular va a promover el aumento del gasto cardíaco, flujo sanguíneo a los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca, también la fuerza de contracción y aumenta también la respiración. En cuanto al metabolismo, las células cuando tienen exposición a la hormona tiroidea aumentan el número de mitocondrias, aumenta también la bomba sodio-potasio TPasa, aumentan el consumo de glucosa, el consumo de oxígeno, la gluconeogenia, o sea, la formación de glucosa, glucogenólisis, o sea, el glucógeno se rompe para formar su componente que era la glucosa y liberarlo. Por tanto, también ocurre también un aumento de la lipólisis, aumento de síntesis de proteína. Todo eso son efectos que tiene la hormona tiroidea en los tejidos. Por eso van a ver que las personas que tienen mayor cantidad de hormonas tiroideas son personas que van a tener más calor, porque el metabolismo les aumenta y sus células también van a tener mayor número de mitocondrias y van a generar mayor ATP. ¿Listo? Entonces, eso es para las células que van a ser foliculares. Recordar entonces que las hormonas tiroideas actúan a nivel de el ADN, promoviendo la transcripción de genes en relación con metabolismo y síntesis de proteínas. Y las segundas células, que son estas que les había mostrado, que son las células C, lo que se van a relacionar entonces es con la producción de la calcitonina. La calcitonina, la función que tiene es regular el calcio. En este caso, reduce el calcio porque promueve su depósito en el hueso, o sea, en la matriz ósea. Y por tanto es una de las dos hormonas que regulan calcio en el organismo. ¿Qué enfermedades vamos a ver acá? Una persona adulta, cuando tiene disminución de las hormonas tiroideas, entonces se llama así el hipotiroidismo. En este caso, va a tener todo lo contrario a lo que les describí en las funciones de la hormona. O sea, la persona va a tener decaimiento, va a tener frío, la sudoración está disminuida, la piel es gruesa, la frecuencia cardíaca es lenta, o sea, el pulso es lento, puede tener la lengua engrosada, que se llama macroglosia, habla lento, eso se llama bradilalia, y el pensamiento en sí es lento, y eso se llama bradisiquia, o sea, el curso de pensamiento se enlentece. También pueden tener disminución de los reflejos como afectación en general del sistema nervioso y trastornos menstruales. El hipotiroidismo se puede clasificar a su vez en varias, se puede clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, el hipotiroidismo cuando es a nivel de la glándula, o sea, que disminuyó la glándula por un trastorno, la producción hormonal, eso sería hipotiroidismo primario. Si el trastorno ocurrió a nivel de la hipófisis, y eso sería hipotiroidismo secundario. Y si el trastorno se originó en el hipotálamo, se llamaría hipotiroidismo terciario, aunque algunos libros van a agrupar tanto hipotálamo como hipófisis y puede ser que lo llamen secundario, pero primario en la glándula tiroides
secundario en la adenohipófisis y terciario a nivel del hipotálamo. Ahora, cuando una persona desde el nacimiento tiene hipotiroidismo, ya el nombre más común sería hipotiroidismo congénito y el nombre con que anteriormente se le llamaba era el cretinismo. Por eso sale digamos, el término cretino, porque los niños nacían con retraso mental. Es un niño que básicamente, si se fijan, tiene una fase abotagada, cansado, puede tener un ligero tinte ictérico y va a tener también macroglosia, o sea, un aumento de o engrosamiento de la lengua. Y estos niños van a tener, por eso es que se saca sangre del cordón umbilical. Esa sangre del cordón umbilical se estudia si la TSH está alta, es porque el niño tiene hipotiroidismo, o sea, no produce T3 y T4 y por tanto la adenohipófisis está estimulando mucho la tiroide para que responda. Entonces, lo que se saca del cordón umbilical es una muestra para TSH. Cuando la TSH está alta significa que el niño tiene que tener un hipotiroidismo porque se elevó esa TSH en respuesta que había muy poca T3 y T4. Habíamos visto que la hormona tiroidea tiene una función vital en el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso es primordial diagnosticarlo al nacimiento, porque si el niño no recibe hormona tiroidea, con el tiempo va a desarrollar un retraso mental y ya eso en el futuro sería muy difícil de recuperar. Hay que hacer diagnóstico y tratamiento oportuno al nacimiento del cretinismo o hipotiroidismo congénito. El estado contrario sería el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, hay un hipermetabolismo porque se produce demasiada hormona tiroidea. En este caso, la persona va a ser delgada porque tiene un aumento del metabolismo. En este caso, el tubo digestivo lo que va a tener es un aumento de la motilidad. En el hipotiroidismo lo que da estreñimiento. En el hiper, como es este caso, lo que da es diarrea porque la persona tiene el metabolismo acelerado. Puede tener, por ejemplo, arritmias, taquicardia, hipertensión. También tiene aumento del apetito. La persona se adelgaza e incluso puede adelgazar 10 o 15 kilos. En el caso del hipotiroidismo, puede aumentar de peso, pero lo que está descrito es que aumenta 3 o 4 kilos. Por lo tanto, el hipotiroidismo puede contribuir al sobrepeso, pero no se considera una causa en sí de obesidad. O sea, ya la persona tiene que tener otra causa para que sea obesa, porque solamente está descrito que aumentan 3 o 4 kilos por hipotiroidismo. No es el caso del hipertiroidismo, que sí baja mucho de peso y entonces la persona puede tener temblores, nerviosismo, taquicardia, hipertensión. Y entonces son personas que hablan muy rápido, o sea, tienen bradilalia y bradisiquia. O sea, piensan muy rápido y asimismo hablan. Vamos entonces a pasar de la tiroides a la paratiroides. Si se fijan, la paratiroides va a ser una glándula que está en relación a la tiroides. O sea, esta sería la glándula tiroides que se ve como un color beige. Y entonces dentro de la tiroides habitualmente son 2 a cada lado, que sería la glándula paratiroides. La glándula paratiroides son estas que se ven acá en la imagen en verde. Van a tener también un papel en la regulación del calcio. En este caso, la paratiroide o PTH como hormona lo que hace es lo inverso a la calcitonina. O sea, la calcitonina promovía
la entrada de calcio al hueso y disminuye en sangre. Acá ocurre lo contrario. Con la paratiroide, lo que sale del hueso o la matriz ósea, el calcio, y se libera la sangre. Y por tanto, la paratiroide lo que hace es aumentar el nivel del calcio en sangre. ¿Listo? Entonces, cuando vean el metabolismo del calcio, básicamente concentrarse en estas dos hormonas, que sería la calcitonina, que tiene un origen en las células parafoliculares o células C, y en este caso, la paratiroide, que son lo que viene en verde, es lo que libera la hormona paratiroide. ¿Listo? Acá en calcio hay que ver tiroides con calcitonina y paratiroides con la paratormona. Y acá entonces en este gráfico se ve cómo es el control de la secreción y cuál sería entonces el estímulo, que básicamente cuando aumenta el nivel de calcio, quien lo regula en su descenso sería la calcitonina, y cuando el calcio logra disminuir, quien lo va a aumentar entonces sería la paratormona. O sea, que el estímulo inicial sería el aumento o disminución de los niveles de calcio en la sangre. Entonces, en la otra glándula que acá quedaría sería la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal básicamente se encuentra, como dice su nombre, en el polo superior de cada uno de los riñones. O sea que tenemos una derecha y una izquierda. En este caso, esta glándula va a tener histológicamente una estructura. Recordar que la glándula va a tener en la zona central la médula suprarrenal, que la médula ya la habíamos visto en el sistema nervioso autónomo. En este caso, acá lo que tenemos son las células enterocromafines, que lo que producen es adrenalina y noradrenalina. Y en este caso, la adrenalina, que es un neurotransmisor, se consideraría también una hormona porque en una respuesta simpática se libera el torrente sanguíneo. Pero ahora, no, ya eso lo estudiamos, vamos a centrarnos en la corteza suprarrenal. La corteza, que sería toda esta zona más externa, de afuera hacia adentro, tendríamos entonces en la corteza la zona glomerulosa. La zona glomerulosa básicamente es esta más externa, que lo que produce son los mineralocorticoides, específicamente la aldosterona. Que recordar que la aldosterona lo que promueve es la absorción de agua y sodio. Luego, más hacia adentro, tenemos la zona fasciculada. La zona fasciculada, la producción hormonal es de los glucocorticoides, específicamente el más abundante, que sería el cortisol. Y todavía más hacia la médula, tendríamos la zona reticulada, que lo que se secreta aquí son los andrógenos. ¿Listo? Entonces, en esta parte de la conferencia de endocrino, lo que nos centraríamos sería en la corteza con las tres zonas: la glomerulosa, fasciculada y reticulada, que como les comenté, cada una libera una hormona diferente en dependencia de las necesidades, que acá en esta tabla está como un resumen de la producción por cada una de las zonas y las funciones que va a tener la hormona. Vamos a ver entonces una enfermedad que se va a producir por un exceso de cortisol. El cortisol es una hormona que tiene un ritmo normal, o sea, nosotros siempre vamos a liberar cortisol. El cortisol se relaciona con el estrés, aunque en condiciones basales sin estrés,
nosotros vamos a secretar cortisol. Casi siempre el pico de cortisol es en la mañana. El cortisol es la hormona natural, o sea, la que nosotros producimos, pero hay medicamentos que son como que simulan o tienen el mismo efecto del cortisol, que serían los esteroides. Entonces, el síndrome de Cushing puede producirse, uno, porque la persona produzca mucho cortisol o porque la persona consuma esteroides por una enfermedad o porque los consuma inadecuadamente sin prescripción médica. Por ejemplo, en este caso, el cortisol va a unirse al, a un receptor que está en el citoplasma y a su vez se trasloca al núcleo y en el núcleo también va a producir cambios en el ADN. En este cambio en el ADN, el cortisol va a ser inmunosupresor, o sea, va a disminuir la actividad de los linfocitos B y T y natural killer. Por eso las personas van a tener mayor propensión cuando hay síndrome de Cushing a tener infecciones. Por ejemplo, le pueden tener acné o cualquier otro tipo de infección. También el cortisol tiene una función que es catabólico para proteínas. Por eso, las personas cuando tienen un aumento del cortisol o consumen esteroide, las proteínas disminuyen. Por ejemplo, produce caquexia muscular y van a ver que las personas pueden tener piernas delgadas, como en este caso, y brazos delgados, pero también van a ver que las proteínas de la piel disminuyen y por eso las personas van a tener estrías, que acá se ve claramente en esta imagen, estrías en los hombros y también acá se van a ver estrías en el abdomen, que serían estrías de tipo violáceo, porque la piel aumenta el catabolismo de proteínas. También puede aumentar el catabolismo de las proteínas de los vasos sanguíneos. Por eso las personas pueden sangrar con un roce o con un golpe pequeño. La persona sangra porque el colágeno también del vaso sanguíneo se deteriora. También las personas pueden tener fracturas porque la matriz ósea va a tener también proteínas y esas proteínas aumentan el catabolismo y las personas tienen osteoporosis y fracturas. Si se fijan también, los esteroides y el cortisol también van a producir una redistribución de la grasa y en este caso va a aparecer obesidad central, o sea que la grasa se redistribuye en la zona central del cuerpo y se fijan también la persona va a tener cara de luna llena y va a tener esto que es la jiba de búfalo, que es muy típico en estos pacientes que tienen síndrome de Cushing por fármaco, en este caso el esteroide o glucocorticoides, o que propiamente tenga una enfermedad en la que libere mucho naturalmente su cortisol. Otra enfermedad que podemos ver acá sería el síndrome de Addison. El síndrome de Addison sería lo contrario, es la hiposecreción de glucocorticoides e incluso también de aldosterona. O sea, se puede dañar una zona más extensa de la glándula suprarrenal y en este caso a veces hay un fallo en la glándula por una infección, que casi siempre es por hongo. Y entonces se puede destruir una porción más extensa de la glándula. Casi siempre, a veces las personas pueden tener trastornos de los líquidos o del sodio, obviamente por la afectación del, que puede traer consigo la producción de aldosterona, pero también van a tener entonces tensión arterial baja, pueden tener bajo gasto cardíaco y por lo general la piel se oscurece un poco. Eso puede ser porque acá en el hipotálamo y la hipófisis, en respuesta a la disminución de la secreción del cortisol, se liberen entonces un poco más de hormonas. Por ejemplo, la hormona adenocorticotrópica para estimular
en este caso la ACTH estimula en este caso la suprarrenal, pero en la producción de esta hormona puede liberarse también la hormona melanocito estimulante y por tanto se puede oscurecer también en algunos pacientes la piel. Entonces, cuando ustedes vean pacientes que con el tiempo y sin una razón aparente, o sea, no se exponen al sol, se ha oscurecido la piel, puede ser un síntoma de que el paciente tenga una insuficiencia suprarrenal. Y en este caso, es un síntoma clínico y debería hacerse estudios, por ejemplo, eh, estudios de imagen o estudios hormonales para diagnosticar una enfermedad de Addison. Vamos entonces a pasar, ya por último, a lo que son los islotes pancreáticos y la homeostasis de la glucosa. En este caso, recordar que el páncreas va a ser una de las glándulas, de las dos grandes glándulas del tubo digestivo, junto con el hígado, y que en este caso el páncreas es una glándula que es exocrina para el proceso de la digestión porque libera las enzimas digestivas al duodeno, pero también se comporta como una glándula endocrina. Y en este caso hay que tener en cuenta los islotes beta que liberan insulina y los alfa que van a liberar el glucagón. ¿Ok? También se ha descrito en este caso las células delta y las células F que van a liberar en este caso las delta van a liberar somatostatina y las F el polipéptido pancreático. Pero básicamente las dos más importantes serían la insulina y el glucagón. Luego de un proceso de alimentación, o sea, postpandrial, eso que significa luego de una comida, el organismo, en respuesta al aumento de la glucosa, que por la absorción intestinal, en respuesta a eso se va a liberar la insulina. La insulina, la función fundamental es que va a facilitar la entrada de la glucosa a la célula, porque va a tener, la insulina va a actuar en un receptor celular, los GLUT o transportadores de glucosa, que la introducen a la célula para disminuir la glucemia. Y también favorece la glucogenogénesis, o sea, la formación de glucógeno tanto en músculo como en el hígado. También aumenta la captación de aminoácidos y se sintetizan nuevas proteínas. Recuerden que la insulina es una hormona también que se relaciona con crecimiento. Y estas dos hormonas pancreáticas, ambas insulina y glucagón, son hormonas peptídicas, o sea, están formadas por aminoácidos. Y como les dije, la glucosa en sangre, que es glucemia, disminuye en respuesta a la insulina. Lo contrario ocurre cuando nosotros estamos en un periodo de ayuno. O sea, hace ya tiempo no hemos comido y entonces la glucosa en sangre, o sea, la glucemia comienza a disminuir. En ese caso, el páncreas, el islote alfa, lo que libera sería el glucagón y el glucagón hace el proceso contrario. O sea, en este caso, el glucagón lo que favorece es la liberación de la glucosa que está en la molécula de glucógeno en el hígado y por tanto el hígado aporta glucosa a la sangre y la glucemia se eleva. Listo, recordar que el glucógeno del músculo no se puede utilizar porque para que la glucosa salga de la célula hay que desfosforilarla y el músculo no tiene la capacidad para desfosforilar la glucosa intracelular y liberarla. Sin embargo, el hígado sí. Una vez que ese glucógeno se desintegra en glucosa, la glucosa se desfosforila y se libera el torrente sanguíneo. Acá les dejo también un resumen de eso que les he explicado de las dos principales hormonas que serían el glucagón y la insulina, que como les dije son hormonas que tienen una naturaleza
peptídica, o sea que son aminoácidos que forman una proteína pequeña que se llamaría péptido. A esas proteínas y el resto de las dos hormonas, que es solamente conocer el nombre porque no tienen tampoco una función relevante en el metabolismo de la glucosa. Ahora, la enfermedad acá que se relaciona con la secreción pancreática sería la diabetes mellitus. Acá sí se llama mellitus porque la orina es azucarada. Entonces, en este caso, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en donde la insulina está ausente totalmente. O sea, el páncreas ha sufrido en la diabetes tipo 1 un proceso de autoinmunidad. O sea, el sistema inmune ataca al páncreas y esas células digamos, los islotes beta pueden sufrir una destrucción por el sistema inmune y la persona ya no tiene islotes beta o muy pocos y no produce insulina. Entonces, por eso la persona no puede disminuir los niveles de glucosa en sangre porque tiene un déficit absoluto de insulina. Y en la diabetes tipo 2, lo que ocurre es que en personas obesas, el tejido adiposo libera sustancias que afectan al receptor de la insulina. Y entonces, si hay insulina en la diabetes tipo 2, pero el receptor está dañado por esas sustancias que libera la grasa, sobre todo la grasa abdominal, y entonces es como si no hubiese insulina, porque el receptor no responde a la insulina y dice que hay una resistencia periférica a la insulina. En esos casos, muchos pacientes lo que hacen es aumentar la liberación de insulina por el páncreas porque eh, necesitan de alguna forma reducir los niveles de glucosa, aunque van a ver que ese esfuerzo extra del páncreas muchas veces no da resultado y la persona sí o sí tiene que tomar eh, hipoglucemiantes orales y en casos ya más graves de diabetes tipo 2 incluso hay que inyectar insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, sí o sí siempre tienen que usar insulina a los pacientes para tratamiento. Acá les hago la observación de que desde hace ya muchos años la diabetes 1 y 2 se escribe con números arábicos, no con números romanos, que serían como se los estoy mostrando acá en la diapositiva. Es un error actual ponerlo en números romanos. En este caso, como ya sea tipo 1 o tipo 2, la persona va a presentar hiperglucemia. Eso quiere decir que va a tener el azúcar en sangre elevada. Por eso es que el plasma que se filtra en el riñón va a ser muy rico en glucosa. Entonces va a superar la capacidad de reabsorción del tubo contorneado proximal y por tanto la persona va a tener glucosuria, o sea, va a orinar glucosa. Por eso es que las personas con diabetes tienen poliuria, o sea, orinan mucho, porque el azúcar en la orina es osmóticamente activo y retiene agua en el túbulo y por eso se orina mucho líquido, o sea, la diuresis es bastante voluminosa. Como la persona va a orinar mucho, o sea, tiene poliuria, entonces secundariamente le da sed. Y en este caso sería eh, que necesita tomar mucho líquido y por eso se llama polidipsia. Sería la segunda P, o sea, la primera sería poliuria, porque la orina tiene mucho azúcar, secundariamente tiene polidipsia, o sea, que le da sed, y además se han descrito otras 2P, que en este caso sería polifagia. ¿Por qué? Porque la polifagia quiere decir que hay aumento del apetito. En este caso, la persona tiene polifagia porque la glucosa, o sea, las células, al no poder utilizar la glucosa,
van a interpretar como que la persona está en un estado de hipoglucemia y lo que hace es aumentar el apetito. Porque, digamos, por eso es que a la diabetes se le dice el hambre en la abundancia. O sea, la sangre tiene mucha glucosa, pero las células no la pueden utilizar. Entonces, en este caso, hay un aumento del apetito y las personas empiezan con polifagia. Y lo otro, también en relación a eso, es la pérdida de peso. O sea, las personas pierden peso porque si bien hay una hiperglucemia, las células no pueden utilizar el azúcar que está en el plasma, en la sangre. Y por eso es que empiezan a perder peso porque el metabolismo, digamos, el metabolismo necesita entonces utilizar la grasa. Y también, si ya no hay suficiente grasa, necesitan entonces utilizar las proteínas. Y entonces, por eso es que estas personas pierden peso. Por ahí en otros libros pueden ser que ustedes encuentren que hay 5 o 7 P en vez de 4. Eso varía porque también se dicen que el prurito, por las infecciones que se producen y demás, pero básicamente las más comunes que están descritas son estas 4 P que yo les puse acá.